este maravilloso tiempo que el Señor nos permite reunirnos una vez más en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y tenemos la oportunidad no solo de presentarnos delante del Señor para adorarle, sino también para recibir de Él su gracia, su misericordia. Sentir que el Señor nos alienta, nos da nuevas fuerzas, alimenta nuestra alma, fortalece nuestro espíritu con su presencia. Esta es la oportunidad que tenemos cada vez que nos reunimos como iglesia, como hijos de Dios, como la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es la oportunidad de conocerlo, de poder experimentar ese amor que nos levanta, que nos da fuerzas en medio de los días difíciles. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 24. Hay un salmo maravilloso que tiene por título en la versión Reina Valera, El Rey de Gloria, y es un salmo de David. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Gloria al Señor. Que nosotros podamos ser contados en esa generación que busca al Señor. Si hoy estamos aquí es porque tuvimos la decisión y la voluntad de venirnos a congregar en el nombre del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque buscamos al Señor, porque buscamos su rostro, porque anhelamos encontrar en Él lugar seguro y reposo para nuestras almas, porque del Señor es la tierra y toda su plenitud. Todo el mundo y nosotros que habitamos aquí en este mundo le pertenecemos al Señor. Pero cuando somos conscientes de que Él está allí para sostenernos, para protegernos, para brindarnos su amor, cuando somos conscientes de su presencia, entonces podemos experimentar todas estas bendiciones. Podemos experimentar el caminar con gozo en un camino de paz, de santidad, de pureza. Entonces fácilmente podemos apartarnos del pecado porque sabemos que el Señor estará allí para fortalecernos. Queridos hermanos, en esta mañana, que nosotros seamos de los que buscamos el rostro del Señor y nos gozamos en su presencia y nos fortalecemos en Él y en el poder de su gloria, porque Él es el Dios de todo poder y de toda gloria. Amén. El Señor guarde sus vidas. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en este lugar. Hoy día de congregación, día en el que debemos disponer nuestras vidas, nuestro corazón para que el mensaje que ha de ser predicado pueda llenar nuestro ser y que tengamos la sabiduría para comprender cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que oremos y pidámosle al Señor en esta hora que su misericordia nos pueda guiar juntamente en nuestra petición por la iglesia perseguida y que nos pueda guiar el Señor a toda verdad. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Suplicamos tu favor, Señor, para que conforme a tu misericordia y tu voluntad podamos, Señor, comprender cada palabra que sale de tu boca. Suplicamos tu favor y pedimos, Señor, también por nuestros hermanos que están en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, Señor, en los que ellos son perseguidos, Señor, a causa de la predicación del Evangelio. Pedimos, Señor, tu favor y tu gracia para con ellos y también para con nosotros, y que hoy podamos aprender conforme a tu voluntad de tu santa palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido trabajando nuestra serie este año, La Iglesia Funciona, y son pasos
pequeños pasos que nos acercan a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que seamos partícipes de la iglesia. Es una instrucción cada uno de nosotros que recibe a través de su palabra, y esta palabra nos guía a esa verdad. La realidad de que la iglesia es 100% funcional y que la iglesia hoy está claramente apartada por Dios, claramente diseñada por Dios, y no hay fallas en esa elaboración o en esa distribución de su voluntad. La iglesia es una comunidad elegida por Dios, a la que Él se manifiesta, y que solamente Él puede dar la membresía para pertenecer a su iglesia. Solamente a través de la predicación del Santo Evangelio, el entendimiento de esto y por supuesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos puede llevar a ser parte de esa iglesia de Jesucristo. No elige el hermano que está a nuestro lado, no le elijo yo ser o no parte de la iglesia, no le elijo yo ni le elige un pariente el que usted sea o no sea parte de la iglesia de Cristo Jesús. Le elige el Señor. Y la instrucción que Él da es a través de la palabra que Él ha manifestado, y no a través de las experiencias que como hombres de Dios podamos nosotros experimentar. Es su palabra el fundamento, y su palabra dice que Él es quien nos ha elegido. De hecho, de principio a fin, Él es quien nos ha amado. Y por tanto, su iglesia también le ama. Y hemos tratado el tema arrepentimiento, y no quisiera pensar que es un tema que porque ya lo escuchamos, ya como quien dice, no tenemos necesidad de volver a predicar acerca del arrepentimiento. Quiero decirle que la vida de arrepentimiento es paralela con la vida del creyente verdadero. Un creyente verdadero en todo tiempo está en la disposición de arrepentirse de sus pecados y volver nuevamente al camino que el Señor le ha trazado. Quiero que hoy empecemos a tratar un tema en cuanto a la iglesia funciona y la parte de arrepentimiento en lo que tiene que ver con la obra regeneradora del Espíritu de Dios para el creyente arrepentido. Algo que ocurre con aquellos creyentes arrepentidos, pero hay algo que hace el Espíritu de Dios con aquellos que realmente se arrepienten de sus pecados. Quizá usted dirá, eso no ha tocado mi vida, no es un tema para mí, porque quizá usted no ha llegado a ser consciente de lo que debe arrepentirse, el porqué y los beneficios que tiene un creyente cuando realmente es arrepentido. Un creyente verdadero debe tener disponibilidad todo el tiempo para poder ser corregido por Dios y entrar en esa operación, diría yo, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que podamos tener arrepentimiento. El arrepentimiento no se logra porque como esposo hablemos fuerte a la esposa, o la esposa castigando al esposo de una u otra forma, no brindando el alimento, aún negándose en las áreas sexuales. Muchas veces las parejas quieren lograr algo en la vida de sus parejas de esa forma. A veces los padres le quitan la televisión, los juegos de video a los hijos para que ellos puedan lograr algo, y de hecho en algunos casos funciona. Pero algo que no va a funcionar en medio de la iglesia verdadera del Señor es que a través de un hermano nosotros logremos convencerlo para que esa persona se llegue a arrepentir. No es una labor humana, es una labor meramente del Espíritu Santo de Dios. Lo hemos leído en la Escritura cuando dice que Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. De ese tipo de arrepentimiento es el que estamos hablando, el arrepentimiento bíblico. Porque podríamos persuadir a un hermano, a un amigo, a un compañero, incluso a un incrédulo, a que tenga una acción, de hecho aún reparadora, por cometer errores o banalidades en contra de otra persona. Podemos impulsar a alguien incluso hasta que se disculpe con alguien, pero no estamos hablando de ese tipo de desistimiento o como lo podríamos llamar como
como de excusa ante alguien que no es Dios. Cuando la iglesia se arrepiente, la iglesia tiene completamente claro que es el Señor el que trae el verdadero arrepentimiento. Podemos habernos lamentado de muchas cosas en nuestras vidas, pero la realidad del arrepentimiento bíblico, como lo explica la Escritura, solamente puede ser traído por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. He titulado hoy el tema Una tristeza con una alegría diferente. Una tristeza con una alegría diferente. Pareciera que fueran dos cosas que se anteponen. Lo contrario a tristeza sería como ¿qué? Como alegría, ¿verdad? ¿Y en qué caso usted y yo hemos experimentado tristeza? Cuando se muere un familiar, ¿qué más? Cuando perdemos un empleo, cuando perdemos algo de lo que tenemos y hemos apoderado como parte de nuestro tesoro. Cuando eso se pierde, experimentamos tristeza. ¿En qué otro momento podemos experimentar tristeza? Cuando discutimos con un amigo o alguien a quien amamos, ¿verdad? Se genera allí. Cuando tenemos un problema o una dificultad, experimentamos tristeza. Pero llamar a la alegría en medio de la tristeza es algo que realmente no lo hace cualquiera. Definitivamente, no lo hace cualquiera. Y vamos a hablar de una tristeza bíblica que Dios ama, que pareciera que fuera antagónico con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es cuando entramos en tristeza por nuestros pecados. Esa tristeza produce dentro del verdadero creyente, o debería producir dentro del verdadero creyente, una alegría que solamente puede venir por parte de Dios, un gozo inefable, una satisfacción, incluso por estar triste. Y si lo hablamos con respecto a nuestro pecado, pregunto cuántos de los presentes han pecado. Creo que todos, ¿verdad? Hemos pecado. Y usted cuando peca, ¿cómo se pone? ¿Se pone feliz? Usted se entristece, ¿verdad? Y quiero darle una buena noticia. Si usted se entristece a causa del pecado, es porque la acción, la presencia del Espíritu Santo de Dios todavía está en su vida. Y eso debería generarnos a nosotros, en medio de la tristeza, una alegría diferente. Entonces vamos a leer la Escritura, porque la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios viene a nosotros a través de su palabra. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9, dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Si nosotros leemos esta declaración diría profética del apóstol Pablo, ¿por qué profética? Porque era un profeta. Por supuesto que alguien que ha hablado lo que Dios ha dicho se convierte en un emisario, y un profeta es un mensajero de lo que Dios ha dicho. Fue una inspiración a un hombre llamado Pablo, apóstol, para que escribiera a la iglesia que se encontraba en Filipos. Pero quiero que analicemos de manera personal y tratar un poco de traer esto a nuestras vidas. Por supuesto tendremos que mirar quiénes eran ellos, pasar a Cristo Jesús y por supuesto luego venir a nosotros. Entender que el apóstol Pablo está hablando de una gama de lujos, de beneficios y cuestiones que él tenía siendo un ciudadano romano y también hebreo,
fariseo en cuanto a su fe y estudio, con unos títulos y con unas cuestiones. De hecho, hablaba en otros idiomas, que era algo sorprendente para una persona, entre comillas, del común. Tenía una serie de beneficios y le está hablando a la iglesia, no a cualquiera, a la iglesia que se encuentra en Filipos. Una congregación que había sido fundada allí a través de la predicación del Santo Evangelio, y ahora el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos. Y le está contando de una u otra forma su testimonio personal. Su testimonio personal de lo que él había logrado en su vida y de lo que esas cosas que él había logrado en su vida significaban ahora después de conocer a Cristo Jesús. Ya hablamos de ello, ¿verdad? Ya hablamos de Cristo Jesús. Y ahora tratemos de aplicarlo un poco a nuestra vida. Mirar cuántas cosas tú y yo hemos ganado hasta hoy. O que hemos creído que hemos ganado y que tenemos o teníamos en nuestras manos y que atesoramos. Quizá un hogar, una familia, un empleo, un sueldo, un dinero, una herencia, unos bienes, un vehículo, una casa, un apartamento, un título, cualquier cosa en este mundo que de pronto pueda traernos a nosotros una alegría. Esa alegría un día va a acabar. ¿Por qué? Porque un día no necesitarás ni tu auto, ni tu casa, ni tus títulos, ni absolutamente nada, ni tu salario, ni tu empleo, ni nada, cuando comparezcamos delante del tribunal de Cristo Jesús. Eso no será representación para nosotros. Y el apóstol Pablo ha encontrado una alegría en medio de la tristeza. Dice el apóstol Pablo en el verso 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas tú has estimado como ganancia? ¿Y cuántas cosas hoy estimas como ganancia? Tu título profesional, tu posición en la sociedad, tu cargo, tu empleo. ¿Qué has estimado tanto que quizá pueda causar tristeza en tu vida por perderlas hoy? Una persona, un pariente, al padre, a la madre, un hijo. El apóstol Pablo había ganado mucho en medio de los hombres, pero también había experimentado el poder perder todo eso que había ganado. Pero no se lamentó, aunque le dolió, porque entendió a través de la regeneración del Espíritu Santo de Dios en su vida que lo que él poseía ahora en este momento en Cristo Jesús era mucho más valioso que lo que estaba quedando atrás. Y es lo que el Señor quiere hacer con aquellos que realmente han dispuesto su vida para creer y confiar en el Señor y vivir de acuerdo a lo que el mismo Señor nos permite a nosotros vivir. ¿Sabe una cosa? Nada se ha salido del control de Dios. Trate de cambiar esa oración o esa manera de orar. Dios mío, toma el control de esto. Nunca ha perdido ni perderá el control de nada. Él es poderoso para hacer unas cuantas cosas. No, para hacer todas las cosas que Él tuviera a bien hacer. El apóstol Pablo está diciendo cuántas cosas eran para mí ganancia. Él tenía una alta estima de todo aquello que había logrado, por supuesto, porque tenía que ver con su esfuerzo, con su labor, con su estudio, con su dedicación, con todo lo que había tenido, pero de un momento a otro no lo tiene y pierde ante los hombres. Pero sabe que lo que ha perdido le ha llevado para poder ganar en Cristo Jesús lo que Él ofrece. Mire lo que ocurre acá. En el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Yo he escuchado personas que dicen que hay algo mucho más importante en su vida que el Señor. Mire, hay gente que cree que hacer la obra de Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Hay gente que cree, mire bien lo que estoy diciendo, que hacer la obra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Hay gente que cree que su matrimonio es lo más importante o lo más poderoso que pudiera tener. Hay gente que cree que su empleo es lo más importante que pudiera tener. Hay gente que cree que su dinero, sus bienes, es lo más importante que pudiera tener. Pero delante de Dios,
No es así. Es importante, pero no es lo más importante, ni siquiera el trabajar en la obra de Dios debería ser más importante que el mismo Señor. Hay quienes se ocupan más en la obra de Dios que del Dios de la obra. Y es allí donde tenemos que tener nosotros las cosas claras. El apóstol Pablo está diciendo: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ya Pablo no está hablando de lo que antes tenía y perdió. Si se da cuenta que en el verso 7 dice: cuántas cosas para mí eran ganancias. O sea, ya lo tenía ganado, ya lo tenía en sus manos. Ya había hecho algo con eso, ya había ostentado tener. Pero dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y el verso 8 está diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No solamente está hablando ahora de lo que antes había ganado, sino de lo que tiene hoy y lo que pueda tener mañana. Dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras: no voy a tener nada que sea más poderoso ni más importante en mi vida que el conocer al Señor. Porque él, como aquel que dijo: de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven, el apóstol Pablo pudo experimentar que conocía a un Dios de papel, al Dios de los libros, al Dios de la ley, al Dios de la escritura, pero estaba confinado en un aparato que llamaban en aquel lugar Pentateuco, que se trataba, y ellos trataban de cumplir todas esas leyes y normas a cabalidad para tratar de agradar a un Dios que era el creador y dador de esa ley. Colocaron la ley como superior incluso a Dios, pero tuvieron que entender que el Dios de la ley también era el Dios del amor y de la gracia y de la misericordia. Hablaba con un amigo a quien quiero mucho y le decía: tenemos que tener cuidado porque podríamos perdernos en nuestro propio hablar y en nuestro propio pensar de creer que tenemos conocimiento de algo. Y me decía: ciertamente debemos cuidarnos de creer que porque hemos leído un libro o dos, tenemos el conocimiento de Dios y que ya no necesitamos seguir alimentándonos de su palabra y sobre todo de su presencia. Porque ahí sí que la letra mata y el espíritu vivifica. Ahí sí podríamos nosotros estar confinados a simplemente tener una información y no permitir que nuestras vidas sean formadas por Dios. Una práctica de lo que leemos, una práctica de lo que estudiamos. Por eso, a través del apóstol Santiago o del siervo Santiago, cuando el Señor dice que seamos no solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra. Y encontramos que el apóstol Pablo está diciendo: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué tenía Pablo en aquel momento? ¿Qué tenía Pablo en aquel momento? Medítelo un poco. Tenía conocimiento, tenía una vida. De hecho, tenía un reconocimiento todavía. Tenía muchas cosas. Pero él dice: por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sabe por qué? Porque entendió que desde que Cristo llegó a su vida, lo que realmente debería tener valor en él era Cristo Jesús. Eso no desprecia el alimento, eso no desprecia un empleo, eso no desprecia un techo, eso no desprecia un auto, eso no desprecia un gusto en un restaurante, eso no desprecia el poder vestirse de la forma en que quizá Dios nos permita a través de nuestro empleo conseguir cosas para vivir. Porque aquel que escribió esto, inspirado por el Espíritu de Dios, también escribió diciendo: sé vivir en la escasez y también en la abundancia. El mismo que trae, también puede quitar y permitirnos vivir pruebas en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice en el verso 9: y ser hallado en él. Algo que nosotros necesitamos comprender es que no solo debemos conocer de manera, digamos, académica al Señor, de manera intelectual,
ser hallados en Él. Y ser hallados en Él es no solamente que nosotros lo reconozcamos a Él como Dios, sino que Él nos reconoce a nosotros también como sus hijos, como sus amados. Mira, cualquier cosa que pongas por encima de Dios será considerado un ídolo. ¿Y sabe qué hace Dios con los ídolos cuando ama a sus hijos? Se los derrumba, se los tumba, se los quita. Por amor de su nombre y por amor a ti. Por misericordia contigo. Evita de a cualquier modo colocar algo siempre por encima de Dios. No es que yo no quiero saber de Dios, yo necesito colocar esto aquí en un orden específico. Esto va aquí. Cuídate de colocar cualquier cosa en tu vida por encima de Dios. Porque si eres de los escogidos de Dios, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a romper, lo va a tirar, te lo va a quitar. Así llores, así ayunes, así ruegues, así vigiles, te lo quitará. Por amor de su nombre y por amor a ti, misericordia contigo. Y a veces creemos que Dios está actuando mal, que Dios ha sido malo con nosotros. Pero cuando nos estamos extraviando y Dios ha determinado algo con nosotros, dice, su vara y su cayado nos infundirán aliento. La vara para corregir y el cayado para engancharnos por donde nos coja, por el cuello, por la pata, por donde sea, a la oveja, para traerla nuevamente al redil del Señor. ¿Cuál es el redil del Señor? ¿Esta congregación? No. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Es solamente esta la congregación única en la que podemos nosotros conocer del Señor? No es la única congregación. Cuando alguien me dice, pastor, me voy de la congregación, voy para... Le pregunto, por supuesto. Y bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Sabe por qué? Porque me interesa. Me interesa dónde va con lo que Dios le ha entregado. Me interesa qué va a hacer con lo que Dios le ha delegado. Por el bien de esa persona, no para llenar un número acá. Pero si alguien va camino al hueco, a una congregación donde se le va a enseñar banalidad y no le van a hablar del Dios de la Escritura, sino el Dios que ellos mismos han fabricado, de una le diría, ten cuidado con la doctrina, hacia dónde te diriges y mira lo que vas a hacer con tu vida, porque llegará el momento en que, dice la Escritura, que algunos se van a volver como inertes, como sordos, como insensibles a la verdadera doctrina. Y amontonarán para sí maestros, dice la Escritura. ¿Sabes para qué? Para vivir conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a sus propios anhelos. No encontrarán una confrontación a través de la Escritura y de lo que Dios enseña, sino que encontrarán la motivación perfecta para que las personas puedan mantenerse unidas bajo un mismo propósito, ser felices en esta tierra, pero olvidándose de la vida venidera, la eternidad con el Señor. Así que el apóstol Pablo dice en el verso 9, y se ha hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Estamos hablando de esto. No teniendo nuestra propia justicia. ¿Sabe por qué? Porque para lo que para a ti te parece justo, quizás para Dios no lo sea. Y para ti, lo que para ti es injusto, quizás para Dios sea justo. Entonces, puede que haya en medio de nosotros una justicia desatinada entre el concepto que Dios tiene de justicia y el que nosotros tenemos también. Perder un hogar para nosotros debe ser algo muy triste. Un empleo, a un ser querido, perder finanzas, perder recursos, el patrimonio. Es posible que esto para nosotros sea algo terrible. Pero detrás de cada acción que Dios permite en los que Él ama, viene una enseñanza poderosa para que nosotros podamos arraigarnos mucho más a Él. Que toda aflicción te lleve a Cristo Jesús. Bendita sea la aflicción. Bendita sea. Si tus alegrías te alejarán de Él, maldición será. Pero si hay una aflicción,
una tristeza que te acerca al Señor, bendita sea esa aflicción y esa tristeza. Y entender lo que nosotros realmente necesitamos en el Señor. Aquel que se arrepiente verdaderamente, aquel que vive una vida y que quiere vivir una vida que agrada a Dios, va a experimentar tristeza por el pecado. Y eso es algo que está bien. Ahora, no te acostumbres a vivir en esa tristeza, porque si te acostumbras a vivir en esa tristeza, entonces estamos hablando de que, aunque te entristece vivir tu vida de pecado, conscientemente permaneces en ese pecado. Si el llamado que Dios nos hace es al arrepentimiento, y si nosotros caemos una y otra vez, volvamos a Cristo con una tristeza real. Dios sabe identificar la tristeza real y las actuaciones que podríamos hacer delante de Él. Pues no garantizan las lágrimas. No garantiza el rostro, o si te pones delgado o no comes, que estés realmente triste y afligido por tu pecado. Esto tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad, de accionar, de hablar, de vivir una manera que agrada al Señor. Mire, hay un término hebreo que otorga un poco más de comprensión en cuanto a la palabra arrepentimiento. Y es el verbo nacham, que se deriva de una raíz que significa respirar profundo. Arrepentimiento. Usted no ve que cuando usted realmente usted comete algo, comete un error, usted mete las 4 extremidades, usted se equivoca de una forma terrible. Usted tiene como esta acción biológica o física. Lo hice otra vez. Me he equivocado. He fallado. Y hay un asocio entre la palabra arrepentirse con este verbo de respirar profundo o respirar hondo. Y comunica la manifestación física de los sentimientos que esta persona siente, la persona que está arrepintiéndose. Cuando tú ves que alguien llega a un lugar y se pone las 2 manos en la cintura, una mano en la cabeza y respira profundo, tú te atreves a preguntarle: hola, ¿qué más? Te veo como alegre. ¿Qué te ha pasado? No, lo primero que se viene a tu cabeza es tremendo suspiro. ¿Qué lucha estás teniendo? ¿Qué estás viviendo? Y se asocia ese arrepentimiento con ese respirar profundo. Es como cuando ha partido un ser que amamos, o alguien está sufriendo, o tú mismo estás sufriendo una enfermedad o una afección en tu cuerpo, y tú respiras y es como una forma de decir tantas cosas sin decir absolutamente nada. Inhalar profundamente puede también dar la sensación de cansancio, de agotamiento, de que ya no puedes más, de que necesitas ayuda, de que algo debe ocurrir en tu vida para que puedas seguir adelante. Yo lo he experimentado en mi matrimonio, lo he experimentado en mi empleo, lo he experimentado en mi vida de santidad y pecado. Lo he experimentado en mi vida laboral. Lo he experimentado en mi ciudad. Cuando he visto aún injusticia en medio de los hombres. Ese respirar que traduce, pudiéramos arrepentirnos todos. Una manifestación física de sentimientos como tristeza, pesar, contrición, desgano, como quisiera que las cosas fueran distintas. Y debemos experimentar esto. Y aunque estoy hablando de tristezas y quizás puedas identificarte con alguna de las cosas que he hablado en este momento, te aseguro que tu arrepentimiento, tu tristeza en el Señor, un día se convertirán en gozo. Y toda lágrima será enjugada de nuestros ojos y vendrá un gozo y será, como dice la Escritura, como cuando la mujer está en dolores de parto, que hay un sufrimiento, que hay una cosa difícil, que hay tristeza, agonía, dolor, pero cuando ya tiene al bebé en sus brazos se olvidó completamente del dolor que antes tenía y puede abrazar a su bebé. De la misma forma el Señor traerá a nosotros un consuelo en medio
de nuestro dolor y de nuestro llanto, y Él será el consolador como lo es hoy en medio de su iglesia. El arrepentimiento bíblico no solo implica un cambio de mente, sino además una aflicción por el pecado. Y cuando tú te afliges por el pecado, es una buena noticia. No te estoy animando para que continúes pecando. Pero cuando te afliges por el pecado, es denotación que estás buscando que las cosas puedan ser de una manera diferente. Has intentado quizás dar vueltas tratando de salir de una forma de vida, de algo que te ha afligido por mucho tiempo, pero no has podido solo. Necesitas acercarte más a Cristo Jesús. No es en la ausencia de su presencia donde vas a encontrar el oportuno socorro, sino en medio de la adoración, de la exaltación, del cantarle a Él, de exaltar su nombre, de orar a Él, de postrarte ante Él, de vivir a sus pies, de oír su palabra, de recibir su consuelo y sobre todo la regeneración a través del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios que viene a su iglesia para podernos levantar el día en que vivimos en tristeza. La más mínima comprensión verdadera de nuestras vidas con respecto al pecado debe traernos a nosotros aflicción. Saber que estamos fallando al Señor. Hoy no solamente quisiera que pensaras en las circunstancias que estás viviendo por tu empleo, por tu hogar, por tus hijos, por tu trabajo, por las cosas que te hacen falta, por las cuentas que tienes que pagar. Quizás pueda sonar una motivación excelente para que sigas confiando en el Señor. Y eso está bien. Pero mucho más allá que consejos para que salgas de la depresión a causa de las aflicciones que este mundo ofrece, tienes que entender que el propósito de este mensaje tiene que ver más o completamente con la aflicción que debemos experimentar los llamados santos por el Señor cuando cometemos pecados que ofenden, por supuesto, a Dios. De esa tristeza estoy hablando. Hermanos, no tienen por qué extrañarse que este mundo aflija. Los hombres mienten, roban, engañan, pecan, transgreden, son injustos. Eso ocurre en esta tierra. ¿O acaso el Señor no lo anunció? ¿Sí o no lo anunció? ¿Qué decía acerca de este mundo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué decía? Tranquilos. Confiad, yo he vencido al mundo. Entender que nuestra vida va mucho más allá que las aflicciones que podamos vivir y experimentar en este mundo. La mayoría de nosotros se entristece, flaquea, se deprime, vive mal por las aflicciones de este mundo, pero se olvida que la verdadera aflicción por la cual nosotros deberíamos pasar es la tristeza profunda que debe tener cada creyente cuando pecamos y nos alejamos de la voluntad del Señor. Esa tristeza, y de esa tristeza es la que hoy he querido compartirle. Entonces, una tristeza con una alegría diferente. ¿Estoy siendo claro con el mensaje? Este mundo va a traer aflicciones. Tu jefe va a ser abusivo. Los hombres van a ser abusivos. Las mujeres van a ser abusivos. Los padres se van a equivocar. Los hijos se van a equivocar. El esposo se va a equivocar. Va a hacer falta dinero. Va a hacer falta alimento. Va a hacer falta techo. Va a hacer falta vestido. Va a hacer falta un paseo, va a hacer falta no sé qué otra cosa podría afligirte, va a hacer falta sexo, va a hacer falta un vehículo, va a hacer falta un gobernante para la nación que quizás nos lleve a la alegría, hace falta quizás para nosotros ocupar un cargo importante. Eso es aflicción en este mundo. Pero hay una alegría en Dios cuando usted experimenta una tristeza o una aflicción. Y es de esta que le estoy hablando. Cuando usted comete pecado delante de Dios y usted se aflige y se entristece, gloria al Señor por esa tristeza. Pero sabe una cosa, qué difícil es poder ver esto.
porque hemos colocado por encima de Dios todas nuestras necesidades y los lujos de este mundo antes que la verdad de nuestro Señor para poder vivir una vida en santidad y en honor a Él. Así que, de acuerdo al arrepentimiento bíblico, debemos experimentar una tristeza. Y esa tristeza traerá una alegría diferente. Y tienes que saberlo. Ahora voy a hacer esta pregunta acá. Voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted responda sin miedo al éxito. ¿Cómo así? Yo quiero que usted sea honesto en su respuesta. Así tenga a su esposa, a su esposo, a su primo o yo lo esté viendo. Pero quiero que haga este gesto en esta ocasión porque yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Somos pecadores, ¿verdad? Muy bien, todos escuché por ahí. Te pregunto, ¿estás afligido con tu pecado? Esta es la pregunta clave. ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, me aflige fallarle al Señor? ¿Podrías tú levantar tu mano si te aflige fallarle a Dios? ¿Sabe qué sería triste realmente? Que pecaras y no te importara ni 5 por fallarle al Señor. Ahora pregunto, ¿ocurre o no ocurre esto en la vida de los hombres? De hecho, algunos escribieron, está escrito en la palabra, algunos se quejaron delante de Dios. Tengo rabia, envidia por los impíos, por los malos. No solamente pecan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Y ellos aparentemente salen bien librados y viven aparentemente sus vidas felices. Pero ¿sabes una cosa? Afligirnos por fallarle a Dios no es un castigo, es un privilegio que nos debería llevar a nosotros a comprender mucho más a ese Dios de amor y de misericordia, que aún nosotros fallándole, Él extiende su cetro de bendición, de perdón y de misericordia para con los que Él ama. Así que, aunque esté hablando de cosas tristes, yo creo que usted debería vivir hoy y experimentar hoy, o si no se había dado cuenta, en medio de la tristeza, experimentar una alegría diferente. Porque yo he fallado a Dios y he bajado mi cabeza y he llorado y he estado muy triste. Pero en medio de mi tristeza he podido comprender que esa tristeza debería alegrar mi vida en Cristo Jesús, porque he comprendido que esa tristeza, eso que me aflige por fallarle a Dios, es mucho más valioso que aquellas cosas que antes había estimado como ganancia. El apóstol Pablo lo entendió. Así que, hermanos, Esdras, el profeta, escribió algo tremendo. Quiero que vayas conmigo a Esdras capítulo 9, verso 5. Dice de la siguiente manera, él clamó de esta forma: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. ¿Cómo se encontraba Esdras? Triste, afligido. Y dice, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Bendita tristeza que este hombre experimentó el día que comprendió que su pecado, la maldad de él, la maldad de sus padres y de los hombres estaban llevándolos a ellos a que se postraran delante de Dios y reconocer que ese Dios de misericordia era digno de adoración y exaltación, así él estuviera triste. Así él fuera un pecador, lo estaba entendiendo. Y él era no solamente un llamado por Dios, sino un escogido por Dios, al que se le permitió en medio de su tristeza y aflicción reconocer que el Dios
Todopoderoso era su Dios y estaba hoy delante de él, y que él tenía la oportunidad de arrepentimiento delante de Dios y que su vida sería mirada con ojos de misericordia porque ese Dios lo había prometido. ¿Cuántos afligidos hay hoy aquí en este lugar? ¿Pero qué te aflige? La falta de un esposo, la falta de salud, la falta de dinero, la falta de un local. Son preocupaciones vanas. No es que no sean importantes. Tú necesitas tu empleo, tú quieres tener tu hogar, tú quieres tener tu local, tú quieres tener tu negocio, tú quieres tener tu familia bien, tú quieres tener dinero para comprar las cosas, quieres tener un techo, una casa, un vehículo, un apartamento, quieres irte de viaje o un restaurante. Todo eso está bien. Pero si tú no lo tienes, entienda esto, que tu verdadera aflicción no debería ser por esas cosas. Y aunque te aflijas y te entristezcas por eso, no debería ser la mayor causa de tu aflicción en esta tierra. Nuestra mayor causa de aflicción y de tristeza en esta tierra para los verdaderos creyentes tiene que resumirse en que le fallamos a Dios, en que pecamos contra Dios, en que ofendemos al Señor. Así piensa una persona arrepentida. Así piensa una persona arrepentida. Pero una persona no arrepentida piensa que el no tener algo hoy es la causa de aflicción más grande que pueda tener y la injusticia más grande que Dios ha podido permitir en su vida. ¿Sí o no? Dígame si sí o no. Tengo que cambiar el celular, qué tristeza tengo, qué profundidad, qué terrible es esto. Tengo que cambiar mi equipo o celular. ¿Lo has visto o no lo has visto? Qué tristeza tengo, perdió mi equipo de fútbol favorito. Qué triste es. ¿Cómo estás? Mal, ¿por qué? Perdió mi equipo de fútbol. De hecho, cuando vamos a cosas mucho más profundas, ha muerto papá, ha muerto mamá, ha muerto un hijo, perdí mi empleo. No tengo sustento, no tengo dinero para comer, para vivir. Tengo preocupaciones. Por eso el Señor lo dice claramente. Y usted lo lee, pero usted lo quizá y yo lo pasamos por alto cuando dice, no os preocupéis por lo que ha de ¿qué? De comer, ni de beber, ni de vestir. Nuestro Dios Todopoderoso sabe de qué cosas tenemos necesidad, hermanos. Dice, no se aflijan por eso. No te aflijas por eso. De hecho, hay cosas que dice, mira, ninguno puede añadir a su estatura o un poco más de altura. No puede. Puede hasta cierto punto porque haga que le cortan los huesos y le ponen un no sé qué para poderlo estirar un poco más. Si tiene algo de dinero para hacer una operación como esa o comprar unas hormonas para el crecimiento, pero hasta cierto punto. No, que esta persona creció unos 15 centímetros, unos 12 centímetros, unos 3, 4 centímetros. Ah, muy bien. Pero después de eso, ¿qué más puede hacer? Vaya y pregúntale al médico para ver qué puede hacer. No puede hacer más. Quiebran el hueso para que en medio del hueso se cree algo que se llama callo óseo y el hueso sea un poco más largo. O sea, está el hueso así y lo parten. Y al partirlo, en el medio queda un vacío. Y con un tutor van estirando eso y en medio de esa fractura se va creando hueso. Porque las células son de hueso y se va creando un hueso. Entonces cuando vienen a ver, el hueso ya no está, si estaba de este tamaño no está así, sino está así. Ahora pregúntele al médico si puede partirse todos los huesos para crecer mucho más. ¿No? Mejor sigo así. Mejor sigo así. Son cosas que nos pueden afligir temporalmente. Este cuerpo aquí va a quedar. Nuestros negocios aquí van a quedar. De hecho, la gente que amamos, que no se arrepiente, aquí va a quemar y va a ser pasado por el fuego. Y luego irá a condenación.
y tristemente pasará el resto de la eternidad alejado de Dios, sumido para un lugar que fue creado no para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. ¿Es acaso Dios malo entonces? ¿No vemos la bondad de Dios? ¿O creemos que el Dios malo que algunos consideran que tenemos es tan malo que creó el infierno para nosotros? Pero no se dan cuenta, es que tenemos un Dios tan bueno que extiende su misericordia para que nos arrepintamos y podamos vivir de una vez y para siempre con Él. Pero el hombre, con su corazón podrido, culpa a Dios. Y se olvida que al rechazar a Dios, está tomando una decisión contraria a Dios. Hermanos, si alguien no quiere acceder a Dios, ni le importa a Dios, mientras le ha dado esta vida, ¿por qué se va a quejar que en la eternidad, luego de terminar esta vida acá, no se pase tiempo con Él? ¿Por qué tiene que Dios garantizarle a ese que cuando muera va a pasar con Él? ¿Lo va a obligar? No, no quiere. Ha tomado una decisión. Clamemos por su soberana gracia, por su sabiduría de elección, por su misericordia. El hombre solo no puede salvarse. El hombre solo no tiene entrada al cielo. La obra salvífica de Dios debe ser experimentada en cada hombre para alcanzar esa bendición. Encontramos a otro profeta también, a Jeremías capítulo 3, verso 25, que dice de la siguiente manera: yacemos en nuestra confusión y en nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Está afligido, ¿sí o no? Mire cómo lo dice, deje esa versión allí, voy a leer la Biblia Las Américas. Dice el verso 25 de esta forma, dice: acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra humillación, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Así como estos dos profetas, el apóstol Pablo también señala que hay una vergüenza por fallarle a Dios, que hay una aflicción, que hay una tristeza por fallarle al Señor, y que esa tristeza debería ser más fuerte que cualquier otra tristeza que pudiéramos nosotros experimentar en esta tierra. Hermano, ¿por qué se entristece este mundo? Dígame. Vamos por partes, perdona que le interrumpa. ¿Por qué? Bueno, ¿qué anhela más este mundo, hermano? ¿Qué quiere este mundo? Este mundo quiere el mundo. Pregunto, ¿el mundo ama a los verdaderos creyentes? Sino que ¿qué? Aborrece, los odia, los detesta, los rechaza. Este mundo no puede estar sincronizado con los anhelos de un creyente verdadero, porque el mundo, dice la Escritura por las mismas palabras de Jesús, el mundo los aborrecerá. Pero dígame, ¿qué quiere este mundo? Dígame qué quiere. ¿Este mundo quiere buscar a Dios? La Escritura que leo dice: nadie busca a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni un justo. Y si este mundo no busca a Dios y rechaza a Dios y rechaza a los que son de Dios, pregunto ahora, ¿qué entristece a este mundo? Son dos preguntas distintas, ¿no? ¿Por qué se entristece este mundo? Dicho de otra forma. ¿Porque le hace falta un teléfono? ¿Porque le hace falta un reloj? ¿Porque le hace falta cierta ropa? ¿Porque no vive donde quiere? ¿Sí o no? ¿Porque no puede comprar lo que anhela? ¿Porque no comparte sexualmente con quien quiere?
Dígame más. ¿Qué aflige a este mundo? Porque no vive en el país que quiere. Porque no tiene el cabello como lo quiere. Las rubias lo quieren negros y los negros lo quieren rubios. Las lisas quieren entorcharse el cabello y las de cabello entorchado se lo mandan a cepillar. Las morenas se echan crema para no verse tan morenas y las blancas van a la playa con exceso de aceite para que pudieran tomar un poco de color. Dígame si esto es o no es una realidad. Usted se ríe, pero es la realidad, hermano. Vivimos en un mundo realmente incomprensible. Un mundo terrible. Pero ¿sabes algo? No tiene que ser diferente. Este mundo es así. Pero no la iglesia. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 21. Y es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Mire bien lo que dice el verso 21 en adelante. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Tremenda pregunta, hermano. ¿Usted ha escuchado a alguien dando un testimonio? Mire, a más de enorgullecerme o de alegrarme cuando alguien dice algo como esto, me parece vergonzoso cuando alguien pasa a algunos púlpitos y dice: mire, yo dejé el trago por Cristo Jesús. Mire, yo tenía 6 mujeres, me quedé con una sola. Mire, yo hacía negocios ilícitos y ahora trabajo honestamente. Está bien, qué bueno que el hombre sea superado. Pero esto debería darnos vergüenza. Debería ser vergonzoso poder testificar algo así. ¿Y sabe qué hace la gente? Aplaude. Y el que se sube a dar ese testimonio allí vende. Lo llaman: este era narcotraficante, este era violador de niños, este golpeaba a la esposa, este hacía no sé qué cosa. Debería darnos vergüenza. Deberíamos estar afligidos. Y algunos tienen este tipo de situaciones en su vida pasada que no todos se han compuesto de verdad, pero lo tienen incluso como fuente de ganancia. Invita a aquel que golpeaba a la mujer y que ahora se la lleva bien con ella. Y pasan los dos: sí, él me golpeaba todos los días, no sé qué. ¿Y qué predica? ¡Wow! El Señor nos habló. Tremendo. Debería darnos vergüenza. O cuando pasa el que era narcotraficante, todo el mundo lo hace la venia. ¡Ah, wow! Eras narcotraficante. ¡Qué bueno! Y ahora eres un siervo del Dios Altísimo. Y entonces, ¿cómo lo conocen? No, el que era narcotraficante. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Corramos a escuchar el mensaje de este hombre. Debería darnos vergüenza. Porque el apóstol Pablo enseña, incluso él dice cosas terribles. David dijo: soy perro muerto. Soy gusano. Qué terrible esto. Estamos en aflicción. Hemos avergonzado el nombre del Señor. Pero no. En algunas congregaciones estas personas con un testimonio terrible lo aplauden porque, hermano, el que tenía 6 mujeres y ahora tiene una, gloria a Dios, se quitó 5 problemas de encima para quedarse con uno. Y si no sabe tener a esa, todavía peor. Parece motivo de honra. Dejé las drogas por el Señor. Si tú supieras lo que yo he hecho por el Señor, dejé las drogas por el Señor. ¿En qué le afectaba que te drogaras? ¿En qué le afectaba al Señor que tú te drogaras? En que fueras promiscuo o promiscua. ¿En qué te afectaba? En que fueras malo, en que hicieras cosas malas, ¿en qué afecta al Señor tu maldad? Dime, ¿en qué afecta al Señor tu maldad? No lo afecta en nada. Pero cuando tú te alejas de la maldad, quien se beneficia eres tú. Así de sencillo. Entonces, hermanos, entenderlo, el apóstol Pablo hace esa pregunta: ¿pero qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque debería darnos vergüenza.
Porque el fin de ella es ¿qué? Muerte, dice la Escritura. Esta manera de hablar que parece fuera de lugar en un mundo donde esto debería estar como bien, es un error grande que todavía muchas congregaciones hoy cometen. Ufanarse de la maldad sin reconocer, avergonzados, que le hemos fallado al Señor. Imagínense usted golpear la autoestima de los hermanos y decirle: hermano, mire, de estas cosas ni siquiera deberías hablar. Usted no lee ahí donde dice la Escritura: mire, de las cosas pasadas ni siquiera habléis, cállate. Ahora, no es que tú no puedas contar tu testimonio, pero eso no debe ser tu gloria. Tu gloria tiene y debe ser Cristo Jesús. No tu testimonio aberrante, triste y desgraciado y desventurado. No. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo un día: soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Y por eso él en algún momento se enojó y tuvo que sacar todos aquellos títulos que tenía en algún momento. Así que la psicología nos debe, no, hay que impulsar al hermano, hay que impulsarlo. No, si este tenía 6 mujeres, hay que cuidarlo. Tú debes cuidar a tu hermano, que no tenga otra aparte de su esposa. Tú debes cuidar a tu hermano de que deje de congregarse. Tú debes cuidar a tu hermano de que hable bien. Tú debes cuidar a tu hermano de muchas otras cosas. Pero no tener como honra nuestra vida pasada. ¿Sabe por qué? Porque eso debemos estimarlo como pérdida y basura. Lo que antes creíamos que era el poder que nos identificaba, tiene que ser estimado como pérdida, cambiado por el amor de Cristo Jesús. Entonces, el mismo Señor Jesucristo da evidencia de esta verdad. Vayamos a Lucas capítulo 18, versos 13 y 14. Mire lo que dice la Escritura por palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está contando algo que ocurre allí. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor enseña en el verso 14, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué? Y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. El Señor Jesús está contando que había un hombre, el que se ufanaba de sí, sus ropas espléndidas, y decía: yo diezmo, yo doy ofrenda, yo pago corbán, yo soy espectacular, conozco la ley, yo tengo todo esto espectacular, no como ese que está allí. Aquel publicano era un hombre hebreo. Un publicano era un hombre hebreo, contratado por el gobierno romano para poder cobrar impuestos a sus propios hermanos. Y ese publicano estaba humillado delante de Dios. Estaba en una tristeza profunda que dice que ni siquiera daba para levantar sus ojos al Señor. ¿Y sabe qué ocurrió aquí, hermano? El mismo Señor elogia a aquel que se ha humillado delante de Dios, aquel que se ha afligido delante de Dios. Ahora tenemos que pasar al extremo de comprar correas con cueros y ponerle huesos y darnos en la espalda y golpearnos y sacarnos la sangre para poder agradar a Dios. No. La respuesta es un rotundo no. Pero sí hay un llamado para que tú y yo nos arrepintamos delante del Dios Todopoderoso y dejemos nuestras aflicciones delante de Él. Porque la Biblia que leo tiene una promesa perfecta, profunda y maravillosa que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es el mensaje que hoy Dios trae a tu vida.
si te has afligido a causa de tu pecado. No me hables de la aflicción que tienes por las necesidades de este mundo hoy. ¿Podemos orar, pastor? Claro, podemos orar por todas tus necesidades, por todo lo que anhelas. Quizás has venido afligido porque te hace falta algo, quieres pedirle a Dios algo y quieres que Él te prometa que te va a dar lo que tú anhelas. Pero te habías puesto a pensar que más allá de que Dios quiera darte un nuevo empleo, aumentarte el sueldo, comprarte zapatos nuevos, llevarte a un restaurante, ponerte un nuevo negocio o darte dinero, lo que a Él más le anhela de los que Él ha llamado al arrepentimiento es que puedan entregar su vida entera al Señor. Y que su tristeza no sea por lo que le hace falta, sino por su pecado. Así que los creyentes experimentamos una tristeza con una alegría diferente. Escuche esto, hermano. Quiero terminar este mensaje recordándote que hay una tristeza, hay una aflicción que proviene del mundo. Pero la tristeza que trae el arrepentimiento solamente proviene de Dios. Solamente proviene de Él. Y la Escritura dice en el Salmo 51:17 que Él ve bien a los pobres y humildes de espíritu y a aquellos que tiemblan a escuchar su palabra, dice también Isaías 66:2. Y quiero que escuches esta cita, voy a leerla completa, Isaías 57:15. Dice la palabra, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay una tristeza que Dios estima y es esta. ¿A cuáles? Aquellos quebrantados y humildes de espíritu. Él dice: yo habito en la altura y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese es nuestro Dios. Y Jesús enseñó en la bienaventuranza, enseñó. Mateo 5:4 enseñó lo siguiente, dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Es una tristeza que el mismo Señor estima de los suyos, pero solamente aquel que se ha arrepentido verdaderamente tiene acceso a esta gran misericordia por parte de Dios. Así que, hermanos, ánimo en Cristo Jesús. Las aflicciones de este mundo no podrán apagarnos. El Señor es nuestra esperanza. Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos levanta, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Dios Todopoderoso, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo. Él cubre cada necesidad que tenemos, y allí es donde Él entra entonces a traer a nosotros las peticiones concedidas por su misericordia. Pero antes, lo que a Él más le preocupa de nosotros o anhela de nosotros es que tengamos un arrepentimiento genuino por nuestros pecados. Y dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Salud local, empleo, familia, bienes, dinero, apartamentos, si fuera su voluntad. Para eso Él nos ha creado, para glorificar su nombre en medio de su iglesia. Y si fuera aflicción una vez más y otra vez aflicción, que su nombre sea exaltado por todas las generaciones. Y la iglesia de Dios dice: amén, amén, amén. Así sea, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Dios guarde su vida, hermanos. Ánimo.